Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 38 del libro del profeta Isaías, los primeros ocho versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El poder de la oración. El poder de la oración. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Bien, en cuanto oramos en enfermedad, aunque Dios no nos mande una respuesta como la que aquí envió a Ezequías, nos insta por el Espíritu a tener buen ánimo. Nos asegura que nuestros pecados son perdonados y que sea que vivamos o que muramos, suyos somos y no hemos orado en vano. Y en esta porción vemos que Ezequías está enfermo. Es la profecía de Isaías acerca de la muerte de Ezequías. Desde el versículo 6 resulta claro que la enfermedad de Ezequías ya se había presentado antes de que Sennacherib sitiara Jerusalén. Y aunque los capítulos 38 y 39 preceden cronológicamente al 36 y 37, de forma lógica deben ir después. Porque el capricho de Ezequías provocó la cautividad babilónica. La oración de Ezequías es para que se le prolongara la vida. La oración de Ezequías no contiene explícitamente una petición porque su vida se prolongara, pero sí se implica. Ezequías hace esta petición y el instinto de conservación le caracteriza en esta porción que ha expresado ahora delante de Dios. Ezequías suplicó al Señor que recordara las cosas buenas que había hecho como rey. Y hay una respuesta de Dios a Ezequías. En respuesta a la oración del rey, Dios le dijo por medio de Isaías que le concedería 15 años más de vida, ya que Ezequías murió en el 686 a.C. Su enfermedad debió haberse presentado alrededor del 701. Además, Dios no permitiría que los asirios capturaran Jerusalén. Estos hechos serían de gran consuelo para Ezequías. Esta señal divina que ha recibido ahora el rey, Dios confirma su promesa a Ezequías por medio de una señal. Es evidente que se había edificado un aparato especial como una escalinata que medía el tiempo según algún tipo de reloj solar. Cuando el sol se ponía al oeste, su sombra se proyectaba por las gradas de la escalinata, de manera que el pueblo podía verificar la hora del día. Es interesante que Acaz había rechazado una señal del Señor, pero aquí, en una escalera a la que su hijo Ezequías le puso el mismo nombre de Acaz,
se dio una señal. No se sabe cómo ocurrió este milagro de dar marcha atrás al avance de la sombra que proyecta la luz del sol. Quizás se revirtió la rotación de la Tierra o los rayos del sol fueron de alguna manera refractados. Ni la grandeza ni la bondad exime a los hombres de pagar su tributo a la enfermedad y a la muerte. Ezequías, un potentado en la tierra y un favorito del cielo, es herido con una enfermedad que de no haber intervenido un milagro le habría conducido al sepulcro, y esto es en la flor de su vida y de su utilidad para la nación. Le tomó la enfermedad precisamente en medio de su triunfo sobre el deshecho ejército de los asirios. Si estamos preparados para morir, no le adelantaremos a la muerte su llegada, pero le haremos más fácil su entrada, y los que están listos para morir son los que mejor dispuestos están para vivir. Dice Santiago: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Santiago 5:13. La oración es un bálsamo para cualquier herida, personal o pública. Las aflicciones nos llevan a nuestras Biblias y doblan nuestras rodillas. Cuando Ezequías tenía salud, subió a la casa de Jehová a orar, pero cuando se puso enfermo, volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Volvió su rostro de los que rodeaban su lecho a la pared, para concentrar sus pensamientos y tener comunión en privado con su Creador. El testimonio de nuestra conciencia de que por gracia de Dios hemos caminado con Él muy de cerca y con humildad nos será de gran consuelo cuando tengamos que ver el rostro de la muerte. Y aun cuando no dependamos de nuestra rectitud para ser justificados ante Dios, podemos apelar a ella como una evidencia de nuestro interés en la justicia de nuestro mediador. Ezequías no le pide a Dios una recompensa por sus buenos servicios, sino que le ruega humildemente que no eche al olvido la forma en que se le ha mostrado aprobado con un ojo sencillo y un corazón honesto. Que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. El mismo profeta que fue enviado a Ezequías para avisarle que se preparase para morir, le es enviado después con la promesa de que no solo se recuperará, sino que su salud le será restaurada por otros 15 años. Cuando oramos en nuestra enfermedad, aunque Dios no nos envíe una respuesta como la que dio Ezequías, si por su espíritu nos pide tener buen ánimo, nos asegura que nuestros pecados están ya perdonados, de que su gracia será suficiente para nosotros y que vivamos o muramos, seremos suyos. Nunca tendremos motivo para decir que hemos orado en vano. Dios nos responde si nos fortalece el vigor del alma, aun en el caso de que carezcamos de fuerzas físicas. Como Dios conocía los sentimientos del corazón de Ezequías, le prometió no solo que se recuperaría, sino que vería la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Jerusalén sería libertada del asirio y amparada por Jehová. Dios le había dado a Ezequías repetidas seguridades de su favor, pero por si fuera poco, en su consideración le da una señal: hará volver 10 grados la sombra que había descendido en el reloj de su padre Acaz. El sol es un fiel mediador del tiempo, y el Dios que echó a andar ese reloj puede retrasarlo cuando le plazca. Puede el padre de las luminarias hacerlo porque es el director de ellas. Muchas veces la noticia repentina de la muerte inminente de cualquier persona de importancia despierta en nosotros emociones. Cada persona reacciona en forma distinta a tal noticia. Para los que creemos en Dios, seguramente la oración será una parte significante de nuestra reacción. Ezequías oró a Dios, lo cual nos da un ejemplo acerca de los asuntos por los cuales debemos orar: la entrega del enemigo que nos rodea, la extensión de nuestra vida.
También nos habla de las actitudes que debemos manifestar en la oración. Debemos manifestar humildad, sinceridad e importunidad. ¿Y cuáles también los efectos de la oración? La aniquilación del enemigo, la prolongación de la vida y el perdón de los pecados. Tan pronto como el profeta y el rey oraron, Dios respondió. Prolongó la vida del rey y el rey manifestó su alegría con un salmo. Es un buen ejemplo para nosotros. Así que Ezequías tenía una cita con la muerte, al igual que todos nosotros. Era un enfermo de muerte. En aquellos días, Ezequías dice, enfermó de muerte. El rey tendría apenas 38 años de edad cuando Isaías fue enviado a él con el mensaje. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Puede que aquí tengamos una de esas profecías de tipo condicional que no necesitan ser cumplidas, como en el caso de la proclamación de Jonás a Nínive. En este caso, Isaías puede haber sido consultado como profeta y como médico. Su diagnóstico parece haber considerado el caso como fatal. Lo prudente, pues, era prepararse para la muerte. En ese entonces, Ezequías no tenía hijos, de modo que la dinastía de David, en la cual se concentraban tantas esperanzas mesiánicas, se veía amenazada. Pero también vemos que la integridad es una ventaja para el creyente. La piedad no es una desventaja cuando uno enfrenta el final viaje terrenal. Con todo, el que se sienta a la proximidad de la muerte debe emplear el resto de su tiempo en preparar tanto sus asuntos externos como su alma. La oración de Ezequías tiene un tono de certidumbre. Con su rostro vuelto a la pared, le recordó a Dios que su corazón había sido inequívoco en su búsqueda de lo bueno. No hay en el pasaje sugestión alguna de que la enfermedad de Ezequías fuera un castigo por su mal proceder. La respuesta favorable a su oración implica que su afirmación de haber servido bien al Señor fue aceptada. No hay nada malo en dar testimonio de perfección con tal que se dé todo el crédito por ello a la gracia de Dios. Podríamos pensar incluso que Ezequías carecía de humildad al jactarse de cosas que solo la gracia de Dios hace posibles. Si Ezequías se hubiera jactado, tendría razón este pensamiento, pues la bondad procede solo por la gracia de Dios. Pero el rey, como Job, debe conservar su integridad aún frente a la muerte. Y lloró Ezequías con gran lloro, y Dios tuvo respeto de sus lágrimas. La respuesta de Dios llegó por medio de su profeta Isaías. Ve y di a Ezequías, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad. Dios insinuó también que bendeciría a Ezequías como ha bendecido a David. La promesa de 15 años más significaba que el reinado de Ezequías duraría el doble. También deja esta señal del reloj del sol. El pedir y dar señales no es nada extraño en el Antiguo Testamento y especialmente en la vida de Isaías. Aunque Jesús no quiso dar señal alguna cuando se la pidieron, hallamos a Isaías ofreciendo una señal para confirmar la fe débil en diferentes ocasiones. Escogió un instrumento para la medición del tiempo, ya que la promesa era de una extensión de tiempo. Ingeniosos relojes de sol se pueden ver todavía hoy en lejano oriente, en lugares como Nueva Delhi y Jaipur. Acaz había sido aficionado a importar novedades. El profeta le ofreció a Ezequías la opción de que la sombra adelantara o retrocediera 10 grados. El fenómeno natural hubiera sido que retrocediera a medida que transcurriera el día. De ahí que la señal sobrenatural implicara la inversión de este proceso. Se tendría así la afirmación de parte de Dios de que Él podía invertir la marcha del reloj del sol, así reemplazar las arenas de la vida que casi se habían
agotado para Ezequías. Asimismo, el retiro de las sombras con su milagrosa prolongación del día era una promesa de la postergación de esa noche en que nadie puede obrar, en la cual ya el rey casi había entrado. Y estas palabras, estos capítulos, tanto en 38 y el 39, tienen que ver con un evento interesante de la vida de Ezequías. Aunque Dios milagrosamente sanó al rey, su orgullo produjo una calamidad nacional. De los capítulos 36 al 37, Ezequías actuó como un hombre de fe, pero aquí como un orgulloso. Este relato también se registra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Ezequías sana de su enfermedad. La oración de Ezequías es escuchada para prolongar su vida y hay una respuesta de parte de Dios, hay una señal divina. Isaías reportó que Sennacherib regresó todo maltrecho a Nínive después de que el ángel de Jehová había destruido una parte sustancial del ejército asirio. Para Isaías, el capítulo 37 fue la conclusión apropiada para la amenaza a Judá por parte de Asiria. Jerusalén estaba de nuevo a salvo gracias a su misericordia y el poder del Señor. Pero Isaías no había terminado con su profecía, sino que vuelve su atención y la de sus lectores a una nueva fase en la historia del pueblo escogido. Asiria, que había sido la principal amenaza en la vida de Isaías, iba a desaparecer del escenario con el paso del tiempo. El mundo tenía deparadas otras amenazas para Ezequías y para Jerusalén. Así que el profeta comienza ahora a dirigir la atención de sus lectores a ellas. La primera estaba dirigida a la vida de Ezequías, la segunda era un nuevo y poderoso enemigo, Babilonia. Las dos están relacionadas. La enfermedad de Ezequías se convirtió en la introducción de un drama mayor y más grave. Los embajadores enviados por el rey de Babilonia fueron porque supieron que Ezequías había estado enfermo y que se había restablecido. Isaías nos da a conocer la amenaza que representaba esa nación. Babilonia permanece en el trasfondo de lo que Isaías escribe en la segunda parte de su profecía. Así pues, Isaías cierra la primera mitad de su libro con el regreso de los asirios a Nínive como consecuencia de la poderosa y misericordiosa intervención del Señor. Pero a partir de los sucesos de esos días, el profeta inaugura la segunda parte de su libro hacia una era en la que los asirios ya no van a amenazar a Judá. Isaías vio en el futuro el surgimiento de Babilonia. La invasión asiria acaeció en el año 701 a.C. La invasión babilónica que originó la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 587, más que un siglo después. Para cuando Nabucodonosor viniera, Isaías y sus contemporáneos estarían todos muertos y sepultados, pero el profeta le señalaba a su pueblo que el futuro, porque Dios le había revelado estos sucesos venideros mediante la inspiración. Este capítulo comienza diciendo, en aquellos días. Isaías no aporta la fecha específica, porque no era importante para sus lectores. Sin embargo, los sucesos sí lo fueron. Los eruditos pueden debatir las fechas. Algunos sostienen que el suceso que aquí se narra realmente ocurrió antes de la invasión asiria y presenta un buen argumento al respecto, pero uno no se debe distraer por la secuencia de los sucesos ni debe de perder la vista el significado de los mismos. La arqueología es de maravillosa ayuda para los estudiantes de la Biblia, pero aún así no es precisa en todos sus aspectos. Una teoría sobre los sucesos muchas veces le da paso a otra debido a los nuevos datos descubiertos más recientemente. Como lectores de las palabras proféticas, hemos entrado al mundo de Dios 2700 años después de la época de Isaías. Solo tenemos información parcial acerca de aquellos días. Los acontecimientos, sin lugar a duda, tuvieron suceso en esa parte del planeta.
Esta no es una pregunta, sino cuándo y en qué secuencia. Pero Isaías no nos ayuda en esto, él solo escribió en aquellos días. Más allá de esto, tenemos que limitarnos a confiar en que el Señor le dijo a Isaías lo que había de revelar a sus lectores en aquel entonces y a nosotros 2700 años después. Isaías no anda con rodeos, y va de inmediato al grano. Ezequías estaba enfermo, a punto de morir. De hecho, Dios había enviado al profeta con un triste mensaje: ordena tus asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Este anuncio siempre sacude profundamente al espíritu humano. Muchos pacientes a través de los siglos han escuchado del médico ese tipo de noticias. La reacción de Ezequías es un ejemplo para todos los creyentes, ya que lo primero que hizo fue orar. La profunda angustia de su alma se desbordó en un ferviente ruego a Jehová, el Dios del pacto, a quien había servido fielmente. Ezequías era joven aún. Tenía 25 años de edad cuando comenzó su reinado, y reinó 29 años en Jerusalén, de manera que murió a los 54 años. Si le restamos los 15 años que Dios le añadió a su vida, Isaías tenía 39 años de vida cuando le informó que moriría. Era un hombre joven en plenitud de su vida. Su oración era que un alma angustiada, aunque no es un buen ejemplo de una oración modelo, puede que de ojeada nos parezca una especie de regateo con Dios, en el que expone su fidelidad, su devoción, sus buenas obras, ofreciéndolas como base para pedir ayuda divina. Tiempo después, Isaías describió: todos nosotros somos cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ningún ser humano puede hacer nada que amerite la salvación por parte de Dios. Al leer de nuevo la plegaria, pudiéramos considerar que la enumeración que hace el rey de sus obras fuera una pregunta en cuanto a su futuro. Ezequías había heredado de Acaz su padre un caos espiritual, pero su reinado había sido diferente. Bajo su gobierno había introducido grandes reformas en Judá. Cuando Isaías le dijo a este piadoso rey que su vida iba a concluir, quizá él se preguntó qué iba a suceder con las reformas que había instituido. A pesar de lo que estuviera en su corazón, Ezequías representa un típico ser humano que se enfrenta al final de su vida. Quienes padecen enfermedades terminales pasan por etapas de negación, ira, negociación y finalmente aceptación. En algún momento de la reacción de Ezequías ante las noticias del profeta, el rey se volvió a Dios, el único a quien le podía ayudar, y oró como cualquier otro creyente. No nos debe sorprender que el rey de Judá diga estas palabras, incluso cuando pudiéramos pensar que no es la oración ideal. Las palabras brotan de un corazón humano angustiado que confía en el Señor Dios. Jehová escuchó la plegaria de Ezequías. Según el segundo libro de Reyes, en los capítulos en donde se habla de Ezequías, Isaías apenas había salido de la presencia del rey, en camino a la salida del palacio, cuando el Señor lo detuvo y le dijo que regresara con las buenas noticias del poder de sanación de Dios. El rey no iba a morir, sino que iba a vivir. Esa sanidad provino del Dios misericordioso y amoroso, que es compasivo cuando trata con humanos imperfectos y frágiles. El mensaje que Isaías le transmitió a Ezequías establece algunas maravillosas verdades que son aplicables al pueblo de Dios de todos los tiempos. El Señor escucha las oraciones de su pueblo. Ninguna plegaria del creyente va a parar al vacío. Dios las escucha todas. Él vio también las lágrimas del rey. Esta es otra verdad que los fieles pueden atesorar. El Todopoderoso se da cuenta del sufrimiento y de la angustia de los suyos. Y por último, Jehová hizo uso de su poder para cambiar lo que el esfuerzo humano no podía hacer. Él hizo que Ezequías se recuperara. Esta es una afirmación en la que todo el pueblo de Dios ha confiado. Él tiene el poder para hacer lo imposible. Alentados por estos versículos, los creyentes se pueden volver a su Dios en oración
y confiar en el que atiende sus aflicciones y escucha sus plegarias. Si es su voluntad, Él también puede liberarnos, restaurarnos, darnos fuerza o salud, incluso cuando la medicina y el mayor de los esfuerzos humanos no ofrezcan esperanza alguna. Como prueba de esta promesa al enfermo rey, Dios le dio una señal. La sombra del sol retrocedería 10 grados en el reloj solar de Acaz. Este es un portento asombroso, digno de ser ponderado, digno de ser considerado. Si pensamos en este milagro, este prodigio afirma que Dios puede alterar el curso del universo en beneficio de su pueblo. Nada está fuera de su poder. No podríamos asombrar acerca de este milagro de la misma manera en que nos quedamos perplejos ante la detención del sol por petición de Josué. Pero para la fe ese milagro no es causa de tropiezo, sino de confianza en lo que Dios dice. Él es todopoderoso y si quiere detener el sol o darle marcha atrás, puede hacerlo sin ningún problema, porque Él tiene todo el poder. Él es el que ordena todas las cosas en el universo. Así que podemos confiar. Esta porción de la visita de Isaías a Ezequías cuando éste estaba enfermo y habla de su muerte inminente, provocó que Ezequías se volviera de inmediato a Dios. Dios contestó su oración, permitiendo que viviera otros 15 años. En respuesta a una oración ferviente, Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas también. Nunca dudemos en pedir cambios radicales si lo vamos a honrar con esos cambios. De acuerdo con el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, Ezequías tenía un problema con su soberbia, aún después de este doble milagro de sanidad y liberación. A la larga, él y sus súbditos se humillaron y el juicio de Dios se pospuso durante varias generaciones más. Dios es misericordioso. Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Así que volvámonos a Dios confiados, porque Él siempre atenderá a nuestras súplicas y a nuestras oraciones, y las atenderá y resolverá según su voluntad. Confiemos también en que su voluntad, sus decretos y sus mandatos son lo mejor para nosotros. Confiemos en todo tiempo en nuestro Dios misericordioso, porque es el Dios que sana, que salva, que libera, que restaura y que sobre todo nos promete vida eterna por medio de Cristo Jesús, el don perfecto de Dios. Oremos y confiemos nuestra vida este día y confiemos en que Él permitirá que lleguemos a buena conclusión al final de este día y que podamos alabar y bendecir su nombre por todo lo que nos permita hoy. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, contar con la bendición de tu amor, tu misericordia, tu paz, un descanso, Señor, la protección de tu mano y el cuidado de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que en este tiempo, en este día, podamos no solamente celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también su rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que tanto aquellos que estén alejados como los que estén cerca, Señor, puedan también comprender el milagro y la maravilla que ha significado la muerte de Cristo en la cruz. Permite, Señor, que también podamos compartir con otros de tu mensaje, que podamos llevar a otro este mensaje de paz, de amor y de tu fidelidad, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Y permite, Señor, que también tus hijos, los creyentes de tu iglesia, Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podamos celebrar, Señor, de una manera que sea un testimonio fiel de lo que tú has producido en nuestros corazones.
Lo rogamos, lo pedimos, Señor. Imploramos delante de ti estas bendiciones por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente celebración en familia, pero sobre todo que tengan una excelente celebración delante de nuestro Padre Celestial. Dios les guarde.